Es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país, sobre todo, Giselle, para el avance de la ciencia y para hallar soluciones innovadoras. Muy bien, Rey, pero ¿cuáles pudieran ser algunos de los riesgos que inciden en el progreso de este factor? ¿Por qué resulta prioritario buscar mecanismos que permitan preservar el potencial científico e innovador de Cuba? Nos preguntamos. En el contexto de las iniciativas generadas este mes para motivar progresos en el escenario científico-tecnológico de nuestra nación, la colega Cristel Aspillaga nos comenta. ¿Cómo está, Cristel? Buenas noches. Muy buenas noches, Rey, Giselle. Un gusto saludarlos y compartir con ustedes de manera frecuente contenido sobre ciencia, tecnología y medio ambiente. Y sí, ya lo adelantaban un poco, esta semana y la anterior hemos sido testigos por estos días de varias noticias que se refieren al inicio del curso académico 2024 en las universidades cubanas. Otra oportunidad para la formación de profesionales que deben sostener el futuro del país, porque en las difíciles condiciones económicas que nos han caracterizado por años, apostar por los saberes compartidos, el aprendizaje de las jóvenes generaciones, es un camino certero para el crecimiento humano. De hecho, durante la vida laboral, expertos cubanos de diversas áreas del conocimiento, desde las neurociencias hasta las ingenierías, las ciencias naturales y las sociales, se han colocado en rankings mundiales y en revistas de impacto a escala global. Sobre qué pudieran significar estos valores en el contexto actual, nos ofreció sus criterios recientemente el doctor presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Luis Velázquez. Veamos. Cuba no tiene grandes recursos naturales, pero sí cuenta con profesionales que salen de las universidades con esa preparación científica para enfrentar los diferentes retos en el campo de la ciencia. A pesar de que no contamos con, digamos, las últimas tecnologías, los científicos han sido capaces de desarrollar investigaciones y obtener resultados de impacto a escala nacional e internacional. Hablamos de un capital humano con el que cuenta el archipiélago, que al igual que en otras esferas del desarrollo como el arte o el deporte, ha demostrado por décadas sus potencialidades. Resulta casi que una herencia genética de varios antepasados como Carlos Juan Finlay, quien expuso en la entonces Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana al agente transmisor de la fiebre amarilla, y hoy se considera un símbolo para la medicina latinoamericana. O los estudiosos de la fauna Felipe Puey y Carlos de la Torre, el filósofo Félix Varela con su ardua labor política por el independentismo, y así muchos que fueron colocando la palabra Cuba en el mapa mundial a nombre del conocimiento científico, incluida la joven Laura Martínez de Carvajal, que desafiando su tiempo a fines del siglo XIX, logró convertirse en la primera mujer en estudiar medicina en la Universidad de La Habana. Por suerte, hacia nuestra actualidad, muchas mujeres y muchos hombres llevan la ciencia como resultado de un amplio sendero que ha permitido ganar batallas contundentes y que no debemos olvidar, como las vacunas cubanas contra el SARS-CoV-2. Son cientos de personas. Sería injusto nombrar varias porque todas ellas encierran las fuerzas y ganas de hacer durante horas de trabajo en el tiempo que no alcanza y con las complejidades del día a día. Se trata de un capital humano que hoy, a toda costa, debemos proteger cuando hablamos de salvaguardar nuestras esencias como nación. ¿Cuáles son entonces algunos de los riesgos más frecuentes? Al respecto, escuchemos otros criterios. Yo diría que hay componentes externos e internos. En relación a los externos, el principal elemento que tenemos que destacar es el bloqueo económico financiero, y eso limita de que los científicos estadounidenses y los científicos cubanos puedan desarrollar colaboraciones en temas que compartimos en diferentes áreas del conocimiento. Pero Cuba queda excluida de esas colaboraciones porque no le es permitido la entrada de recursos financieros al país. Cuando uno analiza hacia lo interno, es importante destacar que nosotros tenemos que comenzar a tener un desarrollo desde lo local. Es necesario generar empresas de base tecnológica, que esas empresas sean capaces de producir una conexión con la economía del país y que eso genere recursos, más inversión en el campo de la ciencia.
Sin dudas, una ciencia innovadora para el desarrollo sostenible implica no solo atenciones a las problemáticas del capital humano de calidad que tenemos, en el que mucho tiempo y grandes recursos se han invertido en su formación. También deben ocurrir transformaciones urgentes, cambios de mentalidad que impulsen el correcto funcionamiento de las cadenas de valor, que permitan que los procesos productivos acompañen las investigaciones para materializarlas, teniendo en cuenta las dificultades, claro está, pero en tiempos adecuados y sin escollos innecesarios. También exige incentivar la colaboración internacional con científicos cubanos radicados en el extranjero que quieren el bienestar para su tierra y precisa resolver el asunto de la obsolescencia tecnológica de los dispositivos que se emplean en muchos laboratorios de universidades y de importantes centros. Veamos otros criterios. Necesitamos una ciencia que vaya más a la inmediatez. Esa ciencia rápida, no burocrática, atendida, es un ejemplo de que hoy lo requerimos en otros sectores, como por ejemplo pudiera ser la agricultura. Motivar a la joven generación desde la etapa de la formación de pregrado, porque los jóvenes se motivan, los jóvenes son románticos en este sentido, y es una manera también de lograr que, además de los incentivos económicos que puedan aparecer, la permanencia de muchos de los mismos en nuestro país. Ahí está la fortaleza del potencial científico y humano de la nación cubana también. Estimular la ciencia y cuidar a su gente deben continuar entre nuestros imperativos diarios para preservar los principios más autóctonos de este país. Gracias por la atención. Recuerde que sobre este y otros temas podemos interactuar mediante redes sociales. Muy buenas noches.